Amén. Amén, hermanos. Buenas tardes, buenas noches. Dios les bendiga grande y poderosamente, hermanitos. Continuamos con estudios bíblicos, con el libro de Lucas, con mi hermano Agustín Afonso. Hoy vamos a hacer un recuento de lo que estábamos observando en clases anteriores. Veníamos hablando desde el capítulo 11 de cómo Jesucristo nos enseñaba acerca de la oración. Luego vemos ese momento en que Jesucristo expulsó a ese demonio del hombre que no podía hablar. Y luego hablando de que en el verso 23 que me llama la atención, del capítulo 11, del que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo en realidad trabaja en mi contra. Entonces es preferible estar del lado de Dios. Luego citó el Señor Jesús, nuestro Dios, esa señal de Jonás, ese profeta Jonás del Antiguo Testamento que estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Así igualmente lo comparó Jesús, que él es más grande y a uno más grande que Jonás y Salomón, ahí aquí, refiriéndose a él mismo como el mismísimo Mesías, como el mismísimo Hijo de Dios. Y el último versículo que explicaba y hablábamos era el verso 33, y dice la palabra: nadie enciende una lámpara y luego la esconde o la pone debajo de una canasta. En cambio, una lámpara se coloca en un lugar alto donde todos los que entren en la casa puedan ver la luz. Aquí hay, como decía mi hermano Agustín clase anterior, Lucas ha colocado en este orden, pero si vemos en el Evangelio de Mateo, eso pertenece a lo que fue el Sermón del Monte. Pero bueno, en este pasaje lo más importante de lo que está hablando Jesús, lo más que nos está diciendo la palabra de Dios, es que tenemos que tener mucho cuidado de, de esa lámpara. Tenemos que tener en vista la lámpara, porque no podemos ocultarla, no podemos, nosotros siendo cristianos, somos luz del mundo y sal de la tierra, no podemos dejar de sazonar, no podemos dejar de alumbrar. Imagínense teniendo el regalo más poderoso en nuestras manos, que es la gracia de Dios, sabiendo lo que Cristo ha hecho por nosotros, y no decirlo, no alumbrar, no contarle a este mundo las maravillosas cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y no se trata de hablar de la creación, ni se trata de hablar de que Dios es perfecto y maravilloso, porque sí, esa es parte del mensaje, pero lo más importante es lo que ha hecho Dios por nosotros, por cada uno. Éramos esclavos, ahora somos libres, estábamos condenados, apartados de Dios, y ahora tenemos vida eterna con Dios. O sea, eso es lo que tenemos que compartir, esa lámpara. Comentarios, preguntas, hermanos, que queramos añadir acerca de esto. Bienvenidos a los que están llegando, hermano Maruja, Life, hermano Hugo. Un abrazo fuerte. Hermano Agustín. Buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga a todos. Gracias por estar aquí, interesados en aprender y compartir un poco de la palabra de Dios. Todos estamos aprendiendo un poquito más cada día de la palabra. Son versículos que uno lee siempre, bueno, yo tengo mucho tiempo que los he leído, y cada vez que uno lee estos versículos, uno aprende algo nuevo. La Biblia nunca deja de enseñarnos. La palabra de Dios nunca deja de enseñarnos. Siempre nos está enseñando algo nuevo en los versículos que estamos aprendiendo. Y ciertamente, como dijo Alejandro, Lucas coloca esta enseñanza del versículo 33 al versículo 36 en un solo párrafo, juntos. Pero Mateo, cuando narra sobre el Sermón del Monte, lo separa. Él separa estos dos versículos, y lo podemos encontrar en el capítulo 6 de Mateo, el capítulo 5 y el capítulo 6, porque en el capítulo 5, versículo 14, vemos a Mateo hablando y ampliando un poco, bueno, Jesús hablando, pero Mateo escribiendo, ampliando un poquito más acerca de la luz del mundo. Lucas lo resume. Lucas simplemente se limita a decir: nadie pone en oculto la luz encendida. O sea, la luz tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de la luz? El propósito de la luz es alumbrar.
Porque para uno cuando prende una luz, el único propósito que tiene esa luz es alumbrar. Si no va a alumbrar, entonces no cumple su propósito. Entonces nadie que prende una luz la pone en oculto o debajo de un almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. O sea, el propósito de la luz es alumbrar a los que entran a la casa. O sea, la gente pueda ver y mirar por dónde camina y no tropezarse. Ese es el propósito de la luz. Y Mateo, cuando nos habla de la luz, o Jesús cuando nos habla de la luz en Mateo, dice, vosotros sois la luz del mundo. O sea, él está hablándole a los discípulos. Y le dice, vosotros sois la luz del mundo. O sea, nosotros somos la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, porque una ciudad alumbra y no se puede esconder, es visible. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que entran o están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, lo mismo nos está diciendo Lucas, solamente que él lo resume un poco más. Dice, y habla de la luz. Y tiene que ver con el contexto de lo que viene hablando el Evangelio de Lucas, acerca de los fariseos que estaban negando a Jesús o no lo aceptaban, simplemente estaban rechazándolo, a pesar de que ellos veían las señales y los prodigios que hacía Jesús, ellos seguían rechazando, tanto los fariseos como los intérpretes de la ley. Ninguno de ellos querían aceptar a Jesús y reconocerlo como el Mesías. Ellos lo rechazaban. Es más, llegaron a decir que cuando él echaba fuera un demonio lo hacían en el nombre de Belcebú. Entonces eran acusaciones graves lo que hacían contra Jesús. Y Jesús, cada vez que ellos lo acusaban de algo, él se defendía. Y aquí Lucas habla de la luz. Y la luz tiene que ver con nuestras obras. Fíjese que Mateo habla de que así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Y cómo alumbra la luz delante de los hombres? Para que vean que vuestras buenas obras, y ¿cuál es el propósito de que ellos vean nuestras buenas obras? Dice Mateo que glorifiquen a Dios. O sea, el propósito es glorificar a Dios en las obras que iban a hacer ellos. En este caso, los fariseos, los intérpretes de la ley, deberían ser luz. Ese era el propósito de ellos. Ellos eran los que enseñaban la ley, eran los que enseñaban los mandamientos de Dios, eran los que velaban de que el pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel, cumpliera con los preceptos establecidos por Moisés, o dados a Moisés por medio de Dios allá en el monte, ¿verdad? En el Sinaí. Entonces eran ellos los que tenían que alumbrar, primeramente ellos haciendo buenas obras, cumpliendo con los mandamientos. Pero como vamos a ver más adelante, ellos mismos, ellos enseñaban la ley, ellos instruían al pueblo de que debían cumplir la ley, pero ellos no lo hacían. Ellos no ponían cargas sobre los demás que ellos no eran capaces de llevar. Nosotros como cristianos, y esto es una enseñanza para nosotros, ¿verdad? Como cristianos también, tenemos que cumplir con lo que nos corresponde como cristianos. Y ser luz no es solamente salir a predicar el evangelio, porque yo puedo salir a predicar el evangelio a todos los días y no ser luz. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. La luz tiene que ver con mis obras, cómo es mi comportamiento ante los demás, cómo es mi manera de conversar y de hablar con los demás, cómo es mi manera de actuar ante los demás. ¿Soy responsable cuando me comprometo a hacer algo o soy irresponsable? ¿Cómo hablo? ¿Cómo me comunico? Todo eso tiene que ver con la luz. ¿Cuál es mi comportamiento? ¿Cómo me comporto yo cuando estoy en la escuela, cuando estoy en el trabajo? Eso tiene que ver con ser luz. O sea que nuestro primer mensaje al mundo, el primer mensaje que le damos al mundo antes de abrir la boca para predicarles el evangelio, tiene que ser nuestra propia vida. Porque las personas miran más los hechos que las palabras. Las personas primero miran cómo es tu vida, observan lo que tú haces, cómo tú hablas, cómo te comportas, y después te escuchan. Pero si yo no soy digno o no hago lo que yo digo, yo nunca voy a conseguir que las personas me escuchen, porque las personas no me van a hacer caso. Entonces, el primer mensaje que yo tengo que dar al mundo tiene que ser mi propia vida. Entonces, vosotros sois la luz del mundo. ¿Se acuerda lo que dice Salmo 119, versículo 105 de memoria? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo puede decir? Lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera en mi camino.
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Fíjese, nosotros somos la luz del mundo. La palabra de Dios es nuestra luz. Y ahora Lucas nos está hablando de que la lámpara del cuerpo es el ojo. Entonces, nosotros somos luz del mundo, la palabra de Dios es nuestra lámpara y nuestro ojo es lo que alumbra nuestro cuerpo, según esto. Vamos a leer versículo 34 al 36, vamos a tratar de entre todos entender lo que el apóstol Pablo y Jesucristo, que fue el que habló de esto, nos quiso enseñar. Versículo 34, versículo 36. ¿Quién lo puede leer? Hermana Nelly. La palabra dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira, pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Amén. Amén. ¿Qué es lo primero que entienden de esto? O sea, ¿por qué Jesús, hablándole a la gente y a los discípulos, se dice la lámpara del cuerpo es el ojo? ¿Por qué el ojo es la lámpara del cuerpo? ¿Qué tiene que ver el ojo? Y fíjese que habla de un ojo bueno y no dice un ojo malo, sino un ojo maligno. No sé si malo y maligno son sinónimos, aunque yo los considero distintos, porque ser malo es alguien que simplemente no hace el bien, alguien que vela por sí mismo, que es egoísta, que solamente mira por sí y no le importa más nadie, no le importa más nada. No le importa el sufrimiento ajeno, no le importa nada. Se importa simplemente por sí mismo. Ahora, una persona que es maligna es alguien que está inclinado a hacer el mal, o sea, quiere hacer el mal, desea el mal de los demás. Es una persona maligna, es lo que yo considero. Entonces, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está lleno de tiniebla. Entonces, cuando el ojo es bueno, tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, tu cuerpo está lleno de tinieblas. Entonces, ¿qué es un ojo bueno y qué es un ojo maligno? Según la interpretación que le podamos dar, según la enseñanza que Jesús nos está dando aquí. ¿Qué es un ojo bueno? ¿Qué es un ojo maligno? ¿De qué luz está hablando Jesús? Fíjese que la función del ojo, ¿cuál es? La función del ojo es por medio de la retina, ¿verdad? De todas las partes que tiene el ojo, captar la luz o los colores, las formas que están en el exterior, transmitirlas al cerebro para que nosotros podamos observar, podamos ver. Esa es la función del ojo. Es que la luz que está afuera sea transmitida hacia nosotros, el cerebro lo recibe y podemos entonces captar las formas, los colores, captamos profundidad, captamos tamaños, captamos todo. Esa es la función del ojo. El ojo tiene el propósito entonces de captar lo que está afuera. Entonces, cuando un ojo está lleno de luz, cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. ¿Qué es un ojo entonces bueno? Lleno de luz. Entonces, yo, según lo que dice por lo menos Efesios capítulo 1, aunque podemos ir a Génesis primeramente, y vamos a ver lo que pasó con Adán y Eva. Adán y Eva, sabemos lo que les pasó, ¿verdad? Dios los puso en un huerto llamado el huerto del Edén y les dio instrucciones sobre lo que ellos tenían que hacer, qué es lo que ellos podían hacer y qué es lo único que ellos no podían hacer. Y lo único que ellos no podían hacer era comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si ellos comían de ese árbol, ¿qué iba a pasar? Iban a morir, iban a morir. Esa era la advertencia que Dios le había dicho. O sea, la prohibición de ellos era no comer del árbol. El versículo 4
le dice la serpiente a Eva. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que iba a ser abierto en Adán y en Eva? En ellos dos, sus ojos. Iban a conocer ¿qué? El bien y el mal. Y vio, fíjese, ¿por dónde entró el pecado? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Vio, entró por la vista, por el ojo, y vio, y que era agradable a los ojos, era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Qué fueron abiertos? ¿Qué le abrió el pecado a ellos o la desobediencia? Dice, los ojos de ambos. Y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fíjense que ellos en el momento que comen del fruto, dice que sus ojos son abiertos. Pero Eva vio y codició el fruto. ¿Por dónde entró la codicia que tenía Eva? Porque no solamente fue lo que le dijo Satanás o la serpiente, sino ella vio el fruto y era apetecible, era codiciable. Entonces la codicia comenzó viendo el fruto, viendo lo que ellos no podían hacer, lo que ellos no podían comer. Entonces el pecado comienza viendo. ¿Qué pasó con David cuando estaba en el palacio, cuando sus hombres o su pueblo estaba en la guerra, ¿verdad? Y él estaba en el palacio, en una tarde se despertó, se levantó y vio una mujer bañándose. ¿Cómo entró el pecado primeramente en David? Por la vista. Vio. O sea, los ojos, por los ojos. Lo mismo le pasó a Adán, lo mismo le pasó a Eva, lo mismo le pasó a David, y lo mismo nos puede pasar a nosotros y le ha pasado a muchos. O sea, el pecado comienza viendo, cuando vemos, o sea, la vista. Entonces Jesús nos dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Cómo es tu lámpara? ¿Es buena o es maligna? ¿Es inclinado al bien o es inclinado a hacer el mal? Porque yo puedo ver uno anda en la calle y uno puede tener muchas visiones o puede ver muchas cosas. Pero ¿qué intención tengo yo al ver las cosas? ¿Qué intención tengo yo cuando veo las cosas? ¿Cuál es mi intención? ¿Es benigna o maligna? Fíjese lo que dice Jesús en el Sermón del Monte. Otra vez vamos al Sermón del Monte. El versículo 28 del capítulo 5. O vamos al 27 y 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Eso fue lo que enseñaba la ley. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Entonces habla Jesús acerca del ojo. También después habla acerca de su mano derecha. O sea que es preferible perder el ojo que por culpa del ojo todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Pero ¿cómo comienza el adulterio? Mirando, con el ojo, con la vista. Simplemente mirando, observando. Ahora yo puedo ver una mujer. Ahora, ¿con qué intención la veo? La veo con intención de admirar que es bonita o no sé. O la intención es codiciarla. Es imaginarme cosas con ella. Es muy distinta la manera. Por eso hay que ver cómo es el ojo. ¿Es benigno o es bueno o es maligno? ¿Está inclinado al bien o está inclinado al mal? Yo puedo ver muchas personas. ¿Cómo las veo? Como el sermón que dio el hermano, el último sermón el viernes. Como un alma que necesita a Cristo o como una carne que es apetitosa. ¿De qué manera lo estoy viendo? Entonces, yo tengo que tener eso claro en mi vida. Como cristiano,
Yo tengo que tratar de limitar o tratar de controlar mis apetitos carnales, mis apetitos en este mundo. Ahora, ¿cómo logro yo esto? ¿Cómo logro yo calmar estos apetitos? ¿Cómo logro yo controlar para no codiciar, para no envidiar o para no hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios? ¿De qué manera? Fíjese lo que dice Efesios capítulo 1. Un momentico, Efesios capítulo 1. Efesios, se me perdió Efesios. Efesios capítulo 1, versículo, vamos a leerlo del versículo 15. Capítulo 1, versículo 15. Hasta el 18. Dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, ¿cuál era la oración de Pablo por los efesios? Para que Dios, ¿qué? Alumbrara los ojos de vuestro entendimiento, para que ellos tuvieran entendimiento, para que ellos conocieran y supieran realmente cuál era la voluntad de Dios, cuál era la manera que ellos tenían que comportarse, de qué manera agradaban a Dios, qué es lo que Dios esperaba de ellos. Eso era lo que Dios espera, la oración de Pablo, para que Dios, dice el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, alumbrándolos. Hoy volvemos otra vez a los ojos, a la vista, al ojo, ¿verdad? Cuando mi ojo está alumbrado por la palabra de Dios, cuando mi ojo tiene la sabiduría de Dios, yo voy a andar con un ojo bueno y todo mi cuerpo va a estar lleno de luz. Pero si mi ojo, mi entendimiento no está alumbrado por la palabra de Dios, entonces voy a tener un ojo maligno inclinado siempre al mal, porque voy a estar siempre en la carnalidad y voy a ver al mundo como algo del cual yo debo disfrutar y que no me importa más nada. El mundo solamente para mí es un disfrute pasajero o un disfrute para mí, porque para mí lo importante es el mundo y más nada. Eso es lo que yo considero cuando mi ojo es maligno. Y busco el mal de los demás. ¿Qué estaba pasando con los fariseos allá en Lucas? ¿Qué estaba pasando con los intérpretes de la ley? Ellos estaban buscando que Jesús dijera una palabra en contra de la ley para poder acusarle. Fíjense lo que dice el versículo en Lucas 11, versículo 54. No hemos llegado allá, pero vamos a leerlo. 11:54 dice, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarlo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Acechándolo y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Entonces, ¿cómo era el ojo de estos fariseos y de estos intérpretes de la ley? Porque ellos eran los que liderizaban la religión de Israel, la religión judía. Eran los que vigilaban que se cumplieran los mandamientos de Dios. Eran los que velaban de que la gente cumpliera. Y eran los que enseñaban el cumplimiento de la ley, cómo debían cumplir la ley, los ritos y todo lo que ellos tenían que cumplir. Eran los encargados de eso. Los intérpretes de la ley tenían que interpretar la ley para que el pueblo pudiera hacer las cosas correctamente según la voluntad de Dios. Pero ¿qué veían ellos en Jesús? Veían un rival que tenían que sacarlo del medio. No veían al Mesías. No estaban viendo la señal y los prodigios que estaba haciendo Jesús. Estaban completamente distraídos por su afán y por su egoísmo como líderes en el pueblo, porque eran los líderes respetados del pueblo. Ser un fariseo, hoy en día cuando escuchamos fariseos, nos acordamos de Jesús hablando del fariseo hipócrita. Pero en aquel tiempo, ser un fariseo era una persona respetable y considerada ante la sociedad. Eran las personas que más respetaban el pueblo de Israel, porque eran los que enseñaban, los que cuidaban la ley, a pesar de, aparte del sumo sacerdote y todo lo que era el sacerdocio levítico. Pero eran las personas más respetadas de la sociedad, pero no veían a Jesús como el Mesías. No querían, no porque no mostrara las señales,
sino porque ellos se negaban a verlo. Se negaban a ver las señales que Jesús estaba haciendo. Por eso Jesús habla de un ojo bueno y un ojo maligno. El ojo maligno simplemente está inclinado a hacer el mal todo el tiempo. El ojo bueno procura hacer la voluntad de Dios y busca hacer la voluntad de Dios, aunque vaya en contra de mis principios, de mis ideas, no mis principios, sino de mis propias ideas, porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Siempre. Hay muchas cosas que yo a lo mejor no entiendo de la palabra de Dios o de las cosas que Dios ha hecho, pero yo simplemente me limito a creerlo y obedecerlo, porque Dios es el creador, fue el que hizo todas las cosas, y la sabiduría es de Dios, y Dios sabe por qué hace todas las cosas. Por eso siempre tenemos que confiar y creer en lo que Él hace. Siempre, sin dudar. Entonces la lámpara, versículo 34, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. ¿Cómo estaba el cuerpo de esta gente, de estos fariseos, de estos intérpretes de la ley? En tinieblas, aunque ellos creían y juraban y pensaban que ellos estaban haciendo la voluntad de Dios, sin darse cuenta, a lo mejor ciegos. El mismo Jesús habla de que ellos eran ciegos, que ellos eran ciegos porque no querían ver lo que estaba frente a sus ojos. Eran simplemente ciego espiritual. Ellos no querían ver lo que estaba frente a sus ojos. Dice el versículo 35, mira, pues, no suceda que la luz que en ti hay sean tinieblas. ¿Cuál es esa luz que en ti hay que puede ser tinieblas? Cuando estamos equivocados, como los fariseos, cuando estamos enfocados en nuestras propias creencias y no escuchamos más nada, como los fariseos, cuando creemos que lo que yo considero que es correcto es lo correcto, como pasa con muchas personas. Yo nací católico y yo me muero católico, a mí nadie me cambia. Eso sucede, y no solamente con el catolicismo, existe con cualquier otra religión. O sea, cerramos nuestro entendimiento, cerramos nuestra mente a cualquier otra enseñanza. El apóstol Pablo, ya en Tesalonicenses, decía, escudriñadlo todo, retened lo bueno, retener lo bueno. Tenemos que examinarlo todo, tenemos que retener lo bueno y tenemos que identificar qué es lo bueno y qué es lo malo para poder retenerlo. Eso es lo importante. Entonces, cuando tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está lleno de tinieblas. Mira, pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. O sea, ¿qué luz puede ser tinieblas? Porque yo considero a lo mejor que estoy en luz, o todo lo que tengo dentro es luz, o lo que yo hago es lo correcto ante Dios, y no es así, como pasaba con los fariseos, como pasó con Pablo cuando perseguía a la iglesia. Pablo, cuando perseguía a la iglesia, él consideraba que él estaba haciéndole el favor a Dios, o sea, él estaba trabajando para Dios. Él pensaba, él consideraba que el cristianismo era una secta que se había levantado en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios, y él tenía que acabar. Él nunca hizo eso por ser malo, él lo hacía porque él consideraba que estaba haciendo la voluntad de Dios. Él decía, yo creí mi deber, como dice ya en Hechos, yo creí mi deber perseguir a la iglesia. Él pensó que era su deber. Él era fiel a Dios. Él siempre fue fiel a Dios, tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Pero él siempre fue fiel a Dios. Él creía su deber hacer todo lo que hizo contra los cristianos en ese momento cuando los perseguía. Pero estaba ¿cómo era su ojo? Estaba falto de entendimiento. A pesar de que él estudió a los pies de Gamaliel, que era un maestro de la ley. El mismo Gamaliel. Yo no sé si Gamaliel se llegó a convertir al cristianismo algún día, porque la Biblia no lo menciona. Pero el mismo Gamaliel era un doctor de la ley, era un maestro de la ley, y no conoció a Cristo. No lo identificó. Entonces, Gamaliel era una persona que era considerada luz ante el judaísmo. Pero era luz. No era luz. Los intérpretes de la ley eran considerados luz. Los fariseos eran considerados luz ante el pueblo. Pero eran luz, no eran luz, eran tinieblas. Por eso hay que tener mucho cuidado, como dice Jesucristo. Mira, pues, no suceda que la luz que hay en ti sean tinieblas. O sea, ten cuidado, no vaya a ser que sean tinieblas. Así que, versículo 36, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso,
como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Si todo tu cuerpo está lleno de luz, ¿qué es todo tu cuerpo lleno de luz? ¿Cómo yo lleno mi cuerpo de luz? Dice que el ojo es la lámpara. Todo entra por el ojo, según lo que dice Jesucristo. La lámpara del cuerpo es el ojo, o sea, entra por el ojo, porque la luz viene de afuera hacia adentro, en el ojo. No de afuera hacia abajo, no de afuera, adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro. Entonces todo entra por el ojo. ¿Qué es lo que yo estoy mirando? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo para alumbrar mi cuerpo? ¿De qué manera estoy tratando de edificarme para que mi cuerpo sea luz, esté alumbrado en todo momento? La única manera es, como dice el Salmo 119, 105. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino. O sea, lo único que me puede alumbrar para que yo pueda estar lleno de luz, mi cuerpo esté lleno de luz, es la palabra. Y si yo estoy alumbrado por la palabra de Dios, yo voy a conocer el camino. Por eso dice, si todo tu cuerpo está luminoso, como cuando una lámpara alumbra con su resplandor. Cuando una lámpara alumbra con su resplandor, yo sé por dónde camino, yo no me voy a tropezar, yo sé por dónde ando. Y es el propósito de que el cuerpo esté lleno de luz, para conocer el camino que debo seguir, cómo debo comportarme, cómo debo actuar, qué debo hacer, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios no quiere, qué es lo que Dios permite, qué es lo que Dios no permite, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, de qué manera quiere que nos comportemos, cómo debemos actuar, de qué manera mi vida puede glorificar a Dios, como dice Mateo, de qué manera mi vida puede glorificar a Dios. Entonces yo tengo que tener ese entendimiento y para eso tengo que tener mi cuerpo lleno de luz. Tengo que tener cuidado de que mi cuerpo, aunque piense que tenga luz, esté en tinieblas. No vaya a ser que la luz que esté en ti sean tinieblas, como pasaba con los fariseos, que ellos tenían a lo mejor creían o tenían la certeza de que ellos eran luz para el pueblo, pero en realidad ellos eran tinieblas, o sea, estaban llenos de tinieblas, porque no estaban entendiendo realmente lo que Dios esperaba o lo que Dios quería, lo que Dios estaba enseñando en su palabra, en las profecías acerca del Mesías, acerca de todo lo que estaba escrito. Eran cosas que ellos no entendían. ¿Comentarios? Diga, hermano querido. Hermano querido, en la explicación que está compartiéndonos, hay dos pasajes que me llegaron a la mente y al corazón. En 1 Corintios 2:16 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Y comento y a la vez pregunto, o sea, la mente tiene que ver en este caso también con la manera como nosotros miramos y evaluamos las cosas, ¿verdad? Con la manera como percibimos, cómo vemos, que es lo que estamos estudiando puntualmente. Y bueno, parte del proceso de conversión del cristiano, pues, está basado en eso, en dejar de ver las cosas a la manera de nosotros los hombres, en dejar de ver las cosas como la ven los demás o como se nos enseñó a nosotros que la debemos ver desde pequeños y comenzar a ver las cosas como Dios quiere que la veamos, o sea, con los ojos de Cristo, con la mente de Cristo, ¿verdad? Como dice Pablo en Corintios 2:16, porque ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Y si Cristo vive en nosotros, pues los ojos que están en nosotros son los de Cristo. Es lo que yo concluyo en parte escuchando su comentario, ¿verdad? Y también me llega en mente un pasaje de Proverbios 4:19, que es el opuesto del Salmo 119, versículo 105, que es la palabra de tu palabra. Pues Proverbios 4:19 dice que el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. O sea, ellos no tienen la capacidad de ver porque no tienen la luz de Cristo, porque no tienen los ojos de Dios, porque obviamente no tienen y no andan en la palabra de Dios. Y están tropezando y no se dan cuenta que están tropezando. O sea, no tienen los ojos de Dios, no tienen los ojos del entendimiento alumbrado, como mencionó usted en Efesios 1:17. Y obviamente no tienen discernimiento espiritual porque no ven espiritualmente. Entonces, bueno, maravilloso. A buscar ver cómo Cristo quiere que veamos. Eso solamente, hermano querido.
Fíjate lo que decía Jesús, bueno, el apóstol Juan cuando escribió Apocalipsis, en el mensaje a la Odisea, en el versículo 17, dice 17 en adelante. Porque tú dices, yo soy rico, ¿ah? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjate, pobre, ciego y desnudo. Él no era ciego, pero era ciego realmente, espiritualmente. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué tenía que ver este hombre o esta iglesia de la Odisea? ¿Qué tenían que ver ellos? O sea, ellos estaban cambiando su propósito de vida, su propósito como cristianos. Estaban viendo las cosas del mundo y estaban dejando de ver a Cristo. Y ese es el problema. A veces distraemos nuestra vista o cambiamos nuestra manera de pensar. Por eso tenemos que ser vigilantes nosotros mismos como cristianos. O sea, eso no solamente para la gente que está afuera. Nosotros como cristianos también tenemos que ser vigilantes sobre nuestra propia vida, porque a veces nos distraemos de la meta. Pablo decía que él tenía su mirada puesta en la meta, ya en Filipenses, ¿verdad? Pero nosotros a veces podemos distraer esa mirada. Podemos distraer esa mirada de la meta y empezamos a buscar otras metas que el mundo nos ofrece, como esta iglesia de la Odisea, que estaban buscando metas diferentes a la meta que tenían que haber buscado, ¿verdad? Que era ir al cielo. Esa al final era la meta que todos estamos esperando, es estar en la presencia de Dios por la eternidad. La mirada en el galardón, hermano querido, como dice Hebreos capítulo 11, caso de Moisés. ¿Cómo dice? No te escuché. Que el pasaje de Hebreos 11, cuando habla de Moisés, que tenía puesta la mirada en el galardón. Exactamente, el galardón, correcto. Entonces, él tenía puesta la mirada, era ahí. Él no veía más nada, era el galardón. Y es el mismo sitio donde tenemos que tener nuestra mirada, en Cristo, en el galardón, o sea, en el fin de todo, que va a ser el encuentro con nuestro Señor allá en los cielos. Ese es el propósito. Por eso tenemos que ser vigilantes en nuestra propia vida. No ver a los demás, no tenemos que ver a los demás, tenemos que vernos a nosotros mismos. Por eso el apóstol Jesucristo, cuando habla aquí, habla de nosotros, o sea, que cada quien vea a sí mismo. O sea, no vaya a ser que la luz que hay en ti sean tinieblas. O sea, vamos a vernos nosotros mismos, porque solamente nosotros conocemos quiénes somos, Dios y nosotros, claro. Pero nosotros conocemos realmente quién soy yo, qué es lo que yo pienso, qué es lo que yo hago, cómo me comporto. Eso lo sé yo. Yo puedo engañar a mucha gente con mi comportamiento, de repente haciendo imitaciones de una persona buena, pero ¿cómo soy yo realmente? ¿De qué manera me comporto? ¿Cómo es mi vida realmente? Eso tengo que reflexionarlo. Por eso tenemos que vernos nosotros mismos. Dime. Entonces, estas palabras de Cristo no solamente nos dan instrucción de nuestra manera de mirar, sino que también nos invitan a revisarnos, pues, y a evaluarnos y a chequearnos por dentro. Por eso el 35 es importante. Mira, pues, no suceda que la luz que hay en ti sean tinieblas. Es un versículo que tenemos que tener en reflexión siempre. Mira, pues, o sea, cuando él dice, mira, pues, ten cuidado, o sea, una advertencia. Ponte mosca, una advertencia, o sea, una advertencia. Mira, pues, no suceda que la luz que hay en ti sean tinieblas. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Entonces, Dios simplemente nos exhorta a esto, a revisarnos a nosotros mismos. No veamos al vecino, al hermano, al otro, no. Vamos a vernos a cada uno de nosotros. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Estamos realmente aprendiendo de Dios? ¿Estamos poniendo en práctica las enseñanzas de Dios? ¿O las pongo aparte? ¿O las tengo en segundo lugar en mi vida? Entonces hay que tener cuidado con eso y reflexionar sobre eso. ¿Alguien más quiere hacer comentarios? Esto es abierto. Es un estudio abierto para los que quieran comentar. Pueden hacer preguntas. Cualquier pregunta la responde nuestro hermano Roberto Miranda. Hermano, una Sí, consulta. sí, hermanito Hugo. Perdón, sí, disculpe. Sí, muy interesante el estudio. También se le puede comparar o considerar de repente, pues, no, aquellos hermanos que de repente, pues, donde dicen la parte de la palabra de Dios que
ya que no tienen esa luz, de repente pues que son lobos disfrazados de ovejas. También se le pueden considerar. Sí, porque, bueno, Pedro, el apóstol Pedro, cuando escribe sus cartas, precisamente es porque habían falsos profetas. ¿Y esos falsos profetas quiénes eran? No eran gente de afuera. Eran dentro de la misma iglesia. Era gente dentro de la iglesia. Cuando el apóstol Pablo se despide de los ancianos de Éfeso, ¿qué le dice? Le dice, tengan cuidado ustedes mismos. A los ancianos de la iglesia, no eran ni siquiera los miembros, sino los ancianos, los pastores, los obispos. Tengan cuidado ustedes mismos, entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. Entonces, por eso es que uno tiene que estar vigilante. El apóstol Pedro escribe su carta precisamente por eso, porque habían falsos maestros que estaban enseñando doctrinas diferentes a la doctrina de Cristo. Querían desviar a los hermanos. Y eso Claro. tenemos ejemplos en la Biblia bastante para ver lo que era. Entonces, de repente ellos lo hacían sinceramente pensando que estaban haciendo lo correcto, pero lo que ellos consideraban luz eran tinieblas, no era luz. A lo mejor se consideraban llenos de luz, pero estaban llenos de tinieblas. Por eso hay que tener cuidado, hay que estar vigilante de nuestra propia vida y cómo estamos, cómo estamos practicando la doctrina que nos enseña Jesucristo, que nos enseñan los apóstoles. Entonces es importante. Y tenemos ejemplos, Diótrefe, tenemos muchos ejemplos en la Biblia. ¿Alguien más quiere hacer un comentario, pregunta? Sí, Agustín. Ajá. Me hiciste cuando dijiste el comentario de la iglesia de la Odisea. Increíble cómo en ese pasaje, estoy aquí leyéndolo otra vez, el verso 18. Así que te aconsejo que de mí compres oro y oro purificado en fuego, y que entonces serás rico. Compra también ropas blancas, y así podrás tapar la vergüenza de tu desnudez, y el ungüento para tus ojos, para que puedas ver. Chao. Y la Reina Valera dice colirio. Me llama mucho la atención de cómo a veces nuestra luz puede ser tinieblas. Eso está muy interesante, y es una realidad muy cercana a nuestras actitudes, nuestras respuestas cotidianas en nuestra vida diaria, pues que tenemos que tener mucho cuidado. Preguntarnos siempre si esa es la buena actitud o no, o si de esa forma actuaría Jesucristo en nuestro lugar. Amén, así es, hermano. ¿Alguien más? Hermano Roberto, me gustaría que... No, sí, hermano, súper bien, súper clarito. Con la claro que luz prendida, con la luz prendida. De lo que estamos hablando. En Venezuela, no sé, a veces se va la luz allá. Y se va la luz, entonces eso es Bueno. o sea, para mí es bastante claro. Está diciendo que cuando ves bien, pues ves bien, que el cuerpo jala bien. Cuando no ves bien, te tropiezas, ¿verdad? Eso, ahorita que estoy limpiando los lentes es porque no veo bien, entonces voy a tropezar si no veo bien. Entonces, es bastante sencilla la ilustración que está dando aquí Jesús, ¿verdad? Va con lo que dice Juan capítulo 11, ¿verdad? Con el rico y Lázaro, cuando él les dice que llegará el día en que no verán, ¿verdad? Ahorita cuando ven no tropiezan. Está hablando de eso. Cuando vemos no tropezamos. Así es como sabemos cómo es el asunto. Ahora, para ver bien, obviamente se necesitan lentes. Para ver bien se necesita la palabra de Dios, según Salmo 119, versículo 105. ¿verdad? Esa es la lámpara que alumbra nuestro camino, es la palabra de Dios. Es su palabra. Conocerá la verdad será libre. Es precioso ese pasaje. Precioso. Mira, Agustín, una de las ordenanzas del Antiguo Testamento
era que la lámpara debería quedar encendida dentro del santuario de Dios. No podía apagar esa lámpara, hermano. Ese es un trabajo que tenían que hacer los que estaban ahí de la tribu de los levitas, en este caso, mantener encendida la lámpara allí, hermano. Eso representaba a Dios. Eso estaba hablando de que inclusive lo que decía Pedro Rodríguez, el hermanito, de que esa lámpara si se apagaba era como cuando los impíos se iban a su necedad. Amén. Así es. ¿Qué horas son? Son las 9 ya. ¿Algo más que añadir, Agustín? Creo que no, porque ya mañana vamos a empezar a ver la parte donde Jesús se sienta a comer con los fariseos. Amén. Es invitado por un fariseo a que coma con ellos. Están los intérpretes de la ley y los fariseos.